Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilyn de Magazine. Doctora, bienvenida, como siempre. Bueno, buenos días. Feliz Día Internacional de la Mujer. Hermoso para reunirnos. Claro que sí, doctora. Y además traer un tema interesante a propósito de la mujer. Hoy vamos a hablar del complejo de Cenicienta, el miedo oculto de las mujeres a la independencia. Este es un libro escrito por una reconocida y muy famosa bestseller internacional, psicoterapeuta, psicoanalista, que se llama Colette Dowling. Colette Dowling escribe este libro y habla de este complejo que en realidad no está visto como una entidad clínica, no figura en los manuales de psiquiatría ni de psicología, sino que es un patrón de comportamiento alimentado por las creencias sociales y los estereotipos. Pero es un patrón de comportamiento de muchas mujeres que realmente es nocivo, ¿verdad? Ahora, este es un costado. Hay otro costado del complejo de Cenicienta que no se llama complejo, sino se llama síndrome. El síndrome de Cenicienta es un síndrome descubierto por un médico, por eso le pone el nombre de síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas. Síndrome se usa más en medicina, ¿verdad? O en psiquiatría, en medicina psiquiátrica también. Fue el doctor Peter Lewin, que en 1973 denomina complejo de Cenicienta a aquellos niños que son criados, generalmente más grandes, ya cercanos a la adolescencia, por padrastros y madrastras. Y entonces manifiestan que estos padrastros y madrastras nos maltrataban emocional y físicamente. Por eso le pone síndrome de Cenicienta. Recordemos que Cenicienta vivía en su casa con su madrastra y sus hermanastras que la trataban muy mal. Y entonces ella crea ese mundo de fantasía para encontrar el príncipe azul, ese hombre que la rescate de ese trauma que estaba viviendo. Y aquí, de nuevo, volvemos y se enraiza el complejo de Cenicienta de hoy. ¿Qué es un complejo? Es un conjunto de pensamientos, de conductas muy emocionalizados que empiezan en la infancia. Y este complejo, sin duda, empieza también en la infancia. Y entonces ella dice, es el deseo oculto de las mujeres de ser rescatadas, atendidas y cuidadas. Inclusive ella, que es una mujer muy independiente, que maneja su hogar, muy reconocida, digamos, sin necesidad de apoyarse en ningún hombre, cría a sus 3 hijos adolescentes. Y ella un buen día, reflexionando, se dice a sí misma, yo también internamente me gustaría descansar todo este peso y este trabajo en un hombre, en los brazos de un hombre que me quisiera. Se sorprende de ese sentimiento, ¿verdad? Porque ella es una mujer casi una feminista. Y entonces comienza a indagar y a hacer evaluaciones y estadísticas con sus pacientes, ¿verdad? Y se da cuenta que muchas mujeres, más de lo que nosotros creemos, ocultamente tienen esta necesidad o les gustaría o fantasean con esa vida, ¿verdad? Esa vida en donde descansan en los brazos de un hombre, no solamente emocionalmente, sino también psicológicamente. Entonces, ¿cuáles son las características de este síndrome? Las mujeres que padecen el complejo, mejor dicho, no síndrome, el complejo de Cenicienta, tienen baja autoestima, una dependencia constante, primero de las figuras de los padres, quizá alimentados por los padres, los amigos, luego la pareja. Miedo a salir de la zona de confort, eso es una de las cosas importantes, no quieren moverse de allí e idealizan la relación de pareja. Esa pareja perfecta, que es casi justamente un príncipe azul, ¿verdad? Que va a venir y las va a rescatar. Hay una independencia de tipo emocional y una independencia económica para la mujer y para todos en general. Pero en este caso, estas mujeres tienen una gran dependencia emocional y una gran dependencia económica. O sea, no pueden salir de eso. ¿Y cómo nosotros podemos solucionarlo? ¿Cuáles son las claves? Bueno, en principio hay que cultivarse. Las amigas que nos están escuchando, acá en los Estados Unidos
tenemos grants, tenemos préstamos de todo tipo, podemos ir al college, podemos hacer lo que querramos de nosotras. ¿Por qué? Porque una vez que empezamos a tener logros, y no digo cuando nos recibimos, digo ya en el primer año que entramos en la universidad y damos muy bien un final, por ejemplo, un parcial, empezamos a sentir que esa autoestima se levanta como un globo que lanzamos al aire y nos sentimos mucho mejor. Y entonces comienza el amor a uno mismo, ¿verdad? Porque está muy relacionado también con los logros, con la capacidad de hacer cosas y sentirse útiles. Por lo tanto, ya estas personas que suelen pedir dinero a los demás porque también tienen esa dependencia económica, no lo van a hacer. Van a confiar en sus propias competencias laborales. Ahora, hay amigas que me dirán, yo en realidad no puedo hacer eso, porque en mi casa me dijeron siempre que no valía nada, que no podía hacer cosas, y yo me siento que no puedo hacer nada. Entonces, lógicamente, me siento muy mal. Entonces, este es el consejo y el ejercicio. Nosotras tenemos una niña adentro. La niña que fuimos está adentro nuestro intacta, ¿eh? Debemos cuidarla ahora desde nuestra adultez y otorgarle los mimos y las caricias que no pudieron a lo mejor otorgarnos nuestros padres. Entonces, qué importante que es que cuidemos de esa autoestima. Y las madres, ¿cómo criar a las hijas? Criar hijas libre pensadoras. Hijas que si no quieren tener hijos, que no lo tengan. No importa si no vamos a ser abuelas. Vamos a darles esa libertad. Que primero tengan una carrera, tengan una competencia importante, ¿verdad? Después, posteriormente, si quieren casarse, se casarán y podrán ejercer, si tienen hijos, esta profesión part-time, porque sabemos también que los hijos están en primer plano. Pero cuando los hijos empiezan a crecer, nosotros ahí empezamos a acelerar nuestras competencias y nos vamos a sentir bien con nosotras mismas. Y no vamos a elegir un príncipe azul, vamos a elegir un hombre real de carne y hueso. Increíble. Esto es algo importante para las mujeres. Y son fórmulas para la independencia y la autosuficiencia. Claro que sí. Doctora, ya comienzan a escribirnos muchas personas preguntándonos, obviamente, por ahí alguien nos escribió, ¿cómo podemos ayudar a una mujer que conozcamos que tenga este complejo? Bueno, en principio podemos de alguna manera darle libros. El libro de Colette Dowling es muy bueno. Hay otro libro, La verdad sobre Cenicienta. Tenemos que ayudarla, primero con material bibliográfico y después con nuestra cercanía, con nuestra presencia y con nuestra escucha. 80% escucharla. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué está así? Y si vemos que la situación es realmente grave, ayudarle y decirle, vamos a visitar juntas, si quieres te acompaño, un psicólogo. ¿Por qué? Porque también existen trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno límite de personalidad, que ya no es un complejo, que ya es un trastorno, ¿verdad? Que es diferente, en donde la persona comienza a tener síntomas y se siente muy mal. Entonces, acompañarla, porque puede de pronto estar pasando este trastorno de personalidad y como consecuencia sufrir el complejo de Cenicienta. Entonces, debemos ayudarla, estar siempre presente con ellas. Insistirles con el hecho de que tienen que estudiar y de ser autosuficientes en la vida. Tú sabes que Colette Dowling descubre que muchas mujeres independientes económicamente, mujeres que manejan corporaciones, mujeres políticas, cuando llegan a la casa, tienen una dependencia emocional tan grande de la pareja que las parejas las maltratan. Entonces estas mujeres, que son mujeres importantes, con un carácter muy fuerte en el trabajo, que manejan cientos de personas, resulta que llegan a la casa y el marido las inferioriza y ellas lo permiten. Es decir, que cuántas áreas hay que manejar aquí. Bastante, doctora. Y yo creo que eso pasa mucho en realidad. Yo conozco bastantes personas, vamos a decirlo así, que están en ese problema, que tú las ves muy, vamos a decir, poderosos hasta cierto punto, pero que vamos a decir, el punto débil es la parte de su hogar con el esposo o la pareja, ¿no? Que en realidad la desestabiliza. Y a veces
pues erróneamente no saben que hay un problema psicológico dentro de todo esto, porque si estás tanto hablando, tanto imponiendo y lo puedes hacer, ¿por qué dentro de tu propia casa, que es tu base, no lo logras, no? Exacto, hay mucho de cultura en todo esto también, mucho de crianza, como hablábamos, de estereotipos culturales, ¿no? En donde de alguna manera la mujer siempre va a ocupar ese papel sumiso, ¿verdad? Y aún después de 100 años de movimientos feministas, esto sigue existiendo. Fíjate qué raíz profunda tiene, es una raíz que Increíble. tiene milenios, muchos miles, claro, de milenios. Entonces, de ahí que es tan difícil arrancar esa raíz, ¿verdad? Y por eso encontramos estas mujeres. Y por otro lado, también la cultura occidental está basada en lo que es el dualismo varón-mujer. Es decir, hay igualdad pero dilemática, hay una igualdad en donde hay un dilema. ¿Quién es mejor, el hombre o la mujer? Entonces las feministas deciden que son ellas y entonces el hombre ya no existe. Y los hombres en el pasado decidieron que la mujer no es importante y entonces también la descartaron. Y resulta que la igualdad entre hombres y mujeres no es dilemática, no plantea este dilema, es una igualdad complementaria. Porque del dualismo, este dualismo, yo te decía, tenemos que pasar a la polaridad. ¿Viste lo que es una polaridad? Es las caras de dos caras de una misma moneda. Así es. Entonces, el varón y la mujer son lo mismo, pero son dos caras de una misma moneda. Y esas diferencias se tienen que unir para complementarse. Entonces, en el Día Internacional de la Mujer, yo también quisiera agradecer a esos hombres que ayudan a la mujer a salir adelante, que la Bueno, apoyan, que quieren que crezca en la pareja, entre los que se cuenta mi esposo. Entonces, este es un día para celebrar también esos hombres que acompañan a sus mujeres. definitivamente que sí, doctora, así es, porque para que una mujer también pues tenga esa seguridad y esa estabilidad, al principio nos lo dan nuestros padres, pero después, de alguna manera, la pareja con la que estemos, obviamente hace y pues uno podemos reflejarlo cuando de verdad vamos creciendo y nos ayuda pues en ese camino, ¿no? Doctora, y la Exactamente. importancia de la educación. Me gusta, lo que usted dijo también era sumamente importante. Es verdad que cada logro, sin haber terminado la carrera, pero cada examen, cada cosa que uno vaya logrando, va alimentando esa autoestima. Y quizás muchas mujeres todavía no lo tienen porque se sienten inferiores, no solamente porque se los digan, ellas mismas se sienten inferiores porque quizás dicen, yo no me preparé más, yo no pude, yo no lo hago, no puedo. Entonces, yo misma me limito. Sin duda, la visión de uno, si uno tiene un pensamiento de limitación, solamente va a encontrar limitación para su vida. Por eso el pensamiento hay que cambiarlo. En una oportunidad te comenté que el cerebro tiene la particularidad de adherirse a los pensamientos negativos. Y entonces los repetimos y los repetimos, rumiamos. Y entonces yo no sirvo, yo no soy, a mí me falta. Esos pensamientos deben ser reemplazados por pensamientos mucho más acordes con la positividad y con el desarrollo, ¿verdad? Y es difícil, hay que luchar en contra del cerebro, que según el psicólogo, hay un gran psicólogo, Hanson, que decía que el cerebro es velcro, porque se pega todo lo negativo, y es teflón para rechazar lo positivo. Es Me decir, se encanta. pega lo negativo y rechaza lo positivo. Entonces, ¿qué trabajo tenemos las mujeres? Debemos sobreponernos y llenar nuestra cabeza de cosas positivas, de pensamientos. El primer pensamiento es yo valgo, yo soy importante, yo soy única. Soy Sí. única, pero no de una manera omnipotente y narcisista. Soy única porque somos cada uno de nosotros, no existe una persona igual a la otra. Entonces todos tenemos positividades, cosas, cualidades para desarrollar. Sobre eso tenemos que focalizarnos y no dejar que nadie nos diga esto no lo puedes hacer o no sirves para esto. Hay muchos hombres que lo hacen, ¿verdad? También, hombres narcisistas. Claro que sí, doctora. Doctora, y me gustaría que también diga de la importancia de las madres o los padres que nos están oyendo,
porque como usted dice, hay que sacar estas cosas de raíz, la educación que le damos a nuestras hijas. ¿Cuáles serían los pasos que debemos criarlas? Porque quizás escuchan y ellas dicen, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo hago que esta generación crezca distinta y no tenga, pues obviamente arrastre todo esto que venimos arrastrando tantos años, ¿no? De manera cultural, de alguna manera. Por ejemplo, algo muy interesante es en la familia. La casa la compartimos todos, los baños los compartimos todos, la cocina, pues entonces arreglarlo es de parte de todos. No es que la mamá es la que está limpiando siempre y el papá es el que se ocupa. No, el papá cuando viene también tiene que ayudar. Y por supuesto enseñarle a los hijos varones, porque todo empieza con un cambio de mentalidad. Las comunidades latinas, a las mujeres de las comunidades latinas somos muy machistas en muchos aspectos, porque el varón no deja de, tu hermana te va a servir, o le decimos a nuestra hija mujer, servirle tal cosa a papá o a tu hermano. Cada uno tiene, no debemos transformarnos en siervos de aquellos que amamos, y que si nos aman, no nos van a transformar en cuidadores de ellos, salvo que estemos enfermos, una situación especial, ¿verdad? Es decir, que hay que agarrar a los varones, hay que tomar al varón y explicarle que debe colaborar con las tareas, con su dormitorio, con servir la mesa, exactamente igual que lo hace la mamá, el papá y, por supuesto, la niña de la casa. Eso es algo importante, porque la educación es vicaria. ¿Qué quiere decir vicario? Bueno, la educación vicaria que fue desarrollada por grandes psicólogos es la educación por la observación y por la imitación. Es decir, yo voy a criar a mi hijo a través de mi ejemplo. No sirve mucho lo que le digo, porque si yo le digo tenés que ser independiente, tenés que estudiar, tenés que hacer tal cosa, y yo estoy en casa todo el tiempo cocinando, lavando los platos, no me ocupo de mi persona, dejo que mi esposo me maltrate, yo ya estoy dándole un ejemplo que es más poderoso que mis palabras. Es decir, y está muy lindo de pronto cocinar y servir, a todos nos gusta, para la familia, es un deleite. Pero, por ejemplo, yo propongo que lo hagamos, yo lo hago con mi hija y lo hago con mi nieta, por ejemplo. Y Así lo hago es. con mi esposo, y mi esposo hace una cosa, y entonces colaboramos todos en la cocina. Y después nos sentamos y el enriquecimiento de esa experiencia es muy grande. Es importante que podamos aprender para desaprender lo malo y aprender lo bueno para también pues, ayudar a nuestros hijos. Como usted decía, no solamente enseñarle a las mujeres, es también enseñarle a los hijos varones, que es tan importante porque si no, pues no estamos haciendo nada. El otro día Sí, escuchaba a alguien que decía, hablando de violencia de las mujeres de género, decía, no solamente es hablar a las mujeres, es saber criar a los varones, es saber sí, criar. claro. Sí, sí, sí. Digamos, hay que poner el énfasis sobre el varón, porque venimos detrás con muchas peso, mucho impulso de una cultura que en el pasado fue muy patriarcal y que ahora es un poco machista en muchos países, sigue siéndolo. Es decir, que hay que trabajar sobre los hijos varones. Y trabajar sobre el propio ejemplo y autoanalizarnos, si es que yo estoy siendo una mujer subsumida, y entonces ¿cómo le voy a enseñar independencia a mi hija? Entonces es importante desde ya empezar todo esto en la familia. Alguien dijo que los analfabetos del futuro no van a ser los que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan reaprender, aprender y desaprender, la palabra que tú mencionabas. Así Es es. decir, que atención, podemos llegar a ser, por más formados que estemos, a lo mejor analfabetos, si es que no manejamos esta capacidad de reaprender y desaprender ya formas de ser que servían en el pasado, pero que no nos sirven ahora. Es tan importante, doctores, y más con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que estamos viviendo, pues, en un constante cambio. Y Exactamente. las cosas que antes funcionaban, hoy no funcionan. Entonces, es importante todo eso. Doctora, hay algunas preguntas que nos están escribiendo, ya hemos perdido algunas porque el tema está muy interesante, de verdad.
Pero por acá alguien nos dice, son tantas las preguntas, vamos a ir a ver poco a poco lo que podamos contestar. Viservi Díaz, las mujeres en nuestros hogares a veces somos las que criamos hijos machistas por no colocar límites y marcar estereotipos entre hombres y mujeres. Exactamente, es lo que hablábamos. Muchas gracias por el comentario, porque es así, en efecto. Las mujeres somos las primeras machistas porque criamos hijos de esa manera, porque les hacemos todo. A lo mejor estamos hablando más de las comunidades latinas. Sabemos que acá en Estados Unidos se ha quebrado mucho de pronto ese estereotipo, ¿verdad? Y entonces ya la ayuda es más comunitaria. Pero bueno, nos dirigimos a mujeres de nuestra comunidad. Y entonces allí es donde se ven más estas conductas, en donde los varones tienen un privilegio de ser atendidos en la casa. Y el privilegio tiene que ser de atendernos todos entre todos, de cuidarnos todos. Aquí en realidad, pues el mismo tiempo, no vamos a decir así, que no hay tiempo porque estamos corriendo quizás y tenemos muchas obligaciones, pues eso va cambiando porque también el sistema te obliga de alguna manera a cambiar. Claro que no, sabemos que hay mujeres todavía que también lo hacen, vamos a decir así, el término machista y tratar de servir al hombre, pero acá generalmente llega el hombre, se sirve, se atiende, el hijo también se atiende, ellos también cumplen muchos roles en el hogar, porque el sistema de alguna manera te va obligando a que se vuelvan independientes y no codependientes de la mamá o de la persona de la casa. Tenemos que tener en cuenta, y ya lo mencionamos antes en otros programas, que el hombre es dependiente de una madre y luego se casa y sigue el mismo molde. Entonces va a tener la tendencia a depender de la mujer, sobre todo si tuvo una mamá que lo sobreprotegió. Entonces va a buscar una mujer también que lo sobreproteja. Y las mujeres con complejos de Cenicienta tienden justamente a sobreproteger. Y el origen del complejo de Cenicienta, en el origen, mejor dicho, está también el mito de la media naranja. Es decir, pareciera que las mujeres tenemos que encontrar una mitad porque no estamos completas. Y entonces, y cuando en realidad somos individuos completos, que debemos inclusive perfeccionarnos más, completarnos más aún en nuestro desarrollo y encontrarnos con otro completo, Claro que sí. con el cual hacer pareja. Doctora, ¿algún mensaje? Bueno, ha hablado ya el mensaje, creo que nos ha dado toda la media hora, pero algo que quisiera decirle a todas las mujeres en este día tan especial y también a los hombres, obviamente, como usted dijo, porque por aquí nos escribieron muchas de ellas que también pues felicitan a sus esposos o a sus parejas por ayudarles a hacer o darle la seguridad que en algún momento no la tenían. Bueno, alguien muy importante dijo, si quieres ser feliz en la vida, no ates tus goals, tus objetivos a personas o a objetos. Une esos objetivos y deseos a tu propia persona. Es decir, que hay que confiar en uno, porque en uno está todo. Y uno tiene que estar muy completo, muy concretado, muy realizado, autorrealizado, para poder encontrar después una persona con la cual ser felices. Claro que sí, doctora. Doctora, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias por ese aporte que nos da, como siempre digo. Gracias por todo. Y igual acá les han mandado cantidad de mensajes. Ya saben, pueden ir a la página de la doctora, pueden ir a su canal de YouTube, unifamilia.com, y también seguirle en todas sus plataformas digitales. Ella siempre está poniendo información de primera mano. Y como les digo, aprendemos mucho con la doctora. Por la que alguien le dijo, doctora, gracias porque aprendemos cada lunes de usted. No, muchísimas gracias. Ha sido un gusto como siempre. Saludos Gracias, para toda tu audiencia.